¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es Radio Camila Televisión y ya desde varios días se han venido presentando algunas situaciones en la comuna del Alto Biobío, una pandemia que al parecer se estaría contagiando, ¿no es cierto?, en algunos sectores de esta comuna pehuenche. Junto a nosotros está el presidente de Socavío, José Miguel Stegmayer. ¿Cómo está, José Miguel? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí justamente estamos en este momento acá en el Fundo San Miguel, acompañando a la familia Wild acá en Ralco, sí. Bueno, aparte de don Otto Bild, habrían más personas que estarían siendo amedrentadas y amenazadas, presumiblemente, para en las próximas horas también continuar con esta toma de terrenos en la comuna pehuenche. ¿Qué antecedentes maneja usted, José Miguel? No, solamente lo que se ha estado publicando en las redes sociales de parte de quienes intentan, ¿cierto?, generar aquí toda una usurpación de terreno. Nosotros tenemos hoy día una tremenda complicación ya con este Fundo San Miguel, con la familia Vil, que está muy complicado. No han dejado, ¿cierto?, de estar en la entrada al fondo con esta toma, han ingresado al fondo, están con todos sus emblemas ahí señalando que esto no lo van a abandonar. Y lógicamente aquí estamos todos angustiados porque sabemos perfectamente que la familia Wild es mayor. Ellos hace muchos años están acá en esta zona, ya han hecho un emprendimiento muy bueno, muy útil para el territorio, y resulta que están hoy día siendo desplazados de acá con violencia. Y lo Estamos mismo hablando, pienso que se está planteando, ¿cierto?, para el resto de los campos de la zona, que son personas que ya por muchos años lo tienen, son propiedades legítimas, son campos que están absolutamente legales, ¿cierto?, desde el punto de vista de sus títulos, así que encontramos que es inconcebible que esté pasando esto en nuestro país. claro, le consultaba esto de otros lugares que pudieran estar presentando esta misma situación en atención aquí, ya por lo menos en un restaurante que está al ingreso del sector de Kayaki, también fue la persona propietaria, fue sacada, ¿no es cierto?, de este lugar. Se han generado algunos conflictos, pero principalmente en el sector está concentrado todo esto en Kayaki. Ahí por lo menos Sí. son los lugares en donde se está viendo esta efervescencia y esto increciendo en esto de lo que son las tomas de terreno. Ustedes han señalado mediante una declaración pública a un grupo de personas de que incluso este fin de semana, a pesar del diálogo que se intentó sostener con estas personas, todas con rostro cubierto, hubo bastantes situaciones de riesgo para la seguridad de todos, ¿no? Sin duda, porque aquí hemos visto, sobre todo en la Araucanía y también acá en Biobío, ataques muy cruentos, muy violentos. Este mismo Fundo, San Miguel, donde estoy ahora, hace 4 años atrás fue atacado violentamente, se quemaron sus casas, galpones, se calcinaron 6 caballos, se destruyó la central de paso que tiene el Fundo. Entonces, en definitiva, la violencia está vigente. Lo que pasa aquí es que hay una falta de acción del Estado que la encontramos increíble. Esto perfectamente se pudo haber desalojado en flagrancia. Hay 12 horas para hacerlo, que basta que la policía, ¿cierto?, saque a la gente que está usurpando un terreno, o un campo en este caso. No se hizo y estamos hoy día sujetos, ¿cierto?, a todo un proceso que es bien complejo, que ya pasa, ¿cierto?, por los tribunales. Nosotros mañana tenemos una reunión ya con las autoridades nacionales, viene el subsecretario del Interior a Los Ángeles, nos reuniremos con él para plantear, entre otras cosas, este problema, y esperamos que el gobierno y el Estado en su conjunto tomen las medidas para que la gente que aquí vive esté en paz, tranquilidad, pueda trabajar, no arriesgue su vida y, lógicamente, se imponga el Estado de Derecho de vuelta. José Miguel, le preguntaba una vez más por lo que es la situación de la comuna de Alto Biobío, porque precisamente ayer, y debido a la intervención ya de la delegada regional, se pudo desalojar una generadora eléctrica. ¿Estarían ustedes viendo de que pudiera ser esto vinculado, todo este movimiento de personas que están tratando de, a través de la presión, de la violencia, implementar esta política del terror para amedrentar a las familias que están allá? Bueno, esto claramente es una acción terrorista porque lógicamente esto genera mucho terror, mucho pánico, mucha angustia, y el objetivo que quieren conseguir justamente que la gente se vaya de estos territorios, abandone, como está pasando también en la Araucanía, en Ercilla, otras comunas. Lo que aquí falta, ¿cierto?, es entender que nosotros no podemos seguir pensando que este país es solo de algunos, este país es de todos los que estamos morando en él, y en cada comuna podemos hacerlo. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que buscar ciertas soluciones para la pobreza, para la situación de abandono que muchas familias tienen en las zonas rurales, pero esta no es la vía. Aquí yo creo que efectivamente los encapuchados que están actuando
además son una comunidad independiente de otras que son mucho más pacíficas. Ellos tomaron una vía muy violenta, que les va a tener, espero, consecuencias, porque todos sabemos que la CONADI, por ejemplo, no compra campos que están en un conflicto de violencia. Todos sabemos también, ¿cierto?, que hay muchas comunidades que quieren trabajar en paz, que quieren desarrollar sus actividades agrícolas, ganaderas en paz. Y estas situaciones como la que está ocurriendo acá en Alto Biobío contaminan justamente también la posición que pueden tener las diversas comunidades, ¿cierto?, que habitan en el país. Nosotros creemos que aquí nos requerimos urgentemente un pronunciamiento de parte de las autoridades muy concreto en cómo se van a enfrentar estos hechos, cómo se va a salvaguardar, ¿cierto?, la seguridad de las personas y cómo la gente va a tener la seguridad, ¿cierto?, que sus propiedades, sus bienes se mantengan incólumes y puedan trabajar, digamos, sus tierras, su industria sin ningún problema. Eso queremos conseguir, que nos digan las autoridades cuál va a ser el camino y que lógicamente el Estado cuenta con herramientas que son totalmente legítimas para controlar la violencia mediante las policías, mediante el estado de excepción. Hay varias figuras que sirven. Y los tribunales, que también sean consecuentes con lo que está pasando y de verdad se activen y condenen a los hechores de estos hechos. Sí, José Miguel, pero tuvo que venir una autoridad regional para adoptar la medida del desalojo en el caso de la empresa Enel. Eh, Nuevamente surge esta frase, el Estado de Derecho. ¿Se sienten en desventaja ustedes frente a este Estado de Derecho que debería primar acá en la zona? Yo siempre narro y cuento, ¿cierto?, lo que está pasando ya por 20 años en la Araucanía. Son 20 años de sufrimiento. Entonces, no puede pasar lo mismo acá en Biobío. Nosotros estamos, ¿cierto?, con Alto Biobío, con conflictos hoy día, pero son conflictos que están incipientes. Entonces, yo creo que hay que tomar una decisión ya muy firme en cuanto a que se aplique la ley, insisto acá, porque además tenemos una condición muy especial en esta comuna. Esta comuna es una de las comunas más importantes en producción de energía. Y ese impacto que puede producir que esta comuna quede aislada, ¿cierto?, del control del Estado, también puede significar que tengamos un tremendo colapso en el sistema energético nacional. Es decir, aquí lo que pueda pasar en el Alto Biobío no solamente afecta a las personas locales, en este caso, por ejemplo, la familia Bill, que está sufriendo esta situación, y otras familias que viven acá en la zona, sino que también podría afectar a todo el país desde el punto de vista de no contar con energía, por ejemplo. Entonces es un tema estratégico. Yo creo que aquí perfectamente se podría pensar en resguardar el territorio y la central y los campos con el objetivo de cuidar la infraestructura que es estratégica para el país. Esto es una mala pandemia, ya que también Mulchen ha registrado algunos ataques terroristas, quemas de algunas siembras, ¿no es cierto?, que han afectado a algunos agricultores. Los próximos pasos entonces se desprende de que ustedes van a canalizarlo a través de la vía judicial, es decir, solicitar el desalojo. Quiero insistir y ser majadero en esto. ¿Creen ustedes en el Estado de Derecho sabiendo de que el gobierno ha pregonado de que primero van a agotar el diálogo? Es decir, a pesar de existir muchas veces una orden de los tribunales, estas no se cumplen a tiempo, sino que se busca el diálogo. Ahora bien, la intervención de CONADI en esto, ¿está la voluntad de las familias en querer vender los terrenos, en querer ceder esto? ¿Cuál es la condición que tiene la familia Bild en este momento? No, ellos están en este momento tremendamente atemorizados y no pueden tomar ninguna decisión. Aquí, primero que nada, tenemos que tener paz y tranquilidad, ¿cierto?, en esta zona, deben entregar el campo de vuelta, y ahí se verá que se conversa, pero aquí no hay ninguna cosa que se pueda anticipar. Solamente se puede pedir, ¿cierto?, que se imponga el Estado de Derecho. A ver, yo confío, y las leyes están, en que las autoridades asuman que tienen una responsabilidad mayor, que es justamente proteger a todos los chilenos y a los extranjeros que viven en nuestro país. Y eso significa entonces que esperamos de las autoridades consecuencias en cuanto a cumplir su mandato. Fueron elegidos, ¿cierto?, para administrar un país, para que este país funcione, para que se cumpla la ley. Entonces estamos esperando, digamos, que tengamos verdaderamente una señal concreta respecto de eso. Y lo segundo, plantear también, ¿cierto?, que hay una situación muy compleja que está ocurriendo, en esta zona aquí de Alto Biobío. Nosotros tenemos, ¿cierto?, la certeza de que quienes están actuando todavía son locales. Es gente que está, ¿cierto?, de aquí a la zona, es lo que hemos percibido. Si esto se contamina ya con un terrorismo mucho más profesional, gente que puede venir de otras partes del mundo incluso a intentar contaminar la zona con esa presencia, sería muy grave. Entonces creo que hay que tomar los resguardos para que eso no ocurra. Yo creo que aquí justamente lo que hay que hacer es inteligencia policial, entender lo que está pasando, que el gobierno tome las medidas que tiene que tomar,
que se pueda hacer todo con el Poder Judicial, desalojar lo antes posible, y que de ahí para adelante conversemos cuál es una solución de fondo para todas las partes, no solamente para las comunidades, sino también, por supuesto, para la gente que aquí habita. ¿Ustedes están claros de que hay algunas demandas que sí pueden tener asidero en cuanto a lo que las comunidades pehuenches están solicitando, José Miguel? Disculpa, me entró una llamada. Sí, le consultaba en torno a las demandas que han presentado también las comunidades indígenas o las comunidades pehuenches del sector. ¿Son atendibles? ¿Tienen asidero en algunos casos? ¿Ustedes tienen esa tolerancia, ese criterio para quizás escuchar también lo que ellos han planteado? ¿O simple y llanamente están infundiendo el terror o la presión, ¿no es cierto?, para lograr un objetivo que es una propiedad, en el fondo, un terreno? Yo creo que aquí lo que se ha generado es un espacio para que cualquiera reclame lo que quiera, porque justamente a nivel de las autoridades, a nivel de lo que el país tiene que hacer desde el punto de vista administrativo, nos están dando señales concretas de lo que hay que hacer, digamos, desde el punto de vista de las soluciones. Entonces, lógicamente, cuando se genera el espacio, cuando incluso algunas autoridades señalaron, digamos, antes de asumir sus cargos, que este era el Gualmapu, que esto era una situación, ¿cierto?, que hay que corregir, que hay que reivindicar la situación que ocurrió con, no sé, 500, 400, 300 años atrás con los pueblos originarios, lógicamente que se genera una tremenda expectativa de parte de ellos, y eso es una expectativa bastante, yo diría, equivocada, porque hay que pensar en la gente que hoy día está viviendo en Chile, que hoy día tiene, ¿cierto?, habla y respira. No podemos empezar a pensar, ¿cierto?, que se va a compensar lo que pasó hace 500 años en desmedro de quienes hoy día viven en este país. Es muy distinto, ¿cierto?, pensar, por ejemplo, en un plan de desarrollo de los pueblos originarios, con su cultura, con todas sus condiciones, ¿cierto?, que ellos tienen, en el ámbito cultural, en el ámbito social, pero en el tema, por ejemplo, de la propiedad, en el ámbito productivo, hay que convivir con con la gente que también hace lo mismo, digamos, que no es que exactamente pueblo originario. Entonces, aquí hay una tremenda distorsión, se generó una expectativa tremenda también con lo que se ha propuesto de la parte del mundo político, y yo creo que aquí la gran falla efectivamente ha sido el mundo político. El mundo político en Chile y en otros países también estamos viéndolo hoy día, ha sido tremendamente dañino en cuanto a las señales que ha dado, y esto ha generado este tremendo impacto que está ocurriendo, ¿cierto?, a nivel de la seguridad de las personas. Lo vemos en la delincuencia, lo vemos en el tema, ¿cierto?, de la Araucanía, y lo estamos viendo hoy día en el Alto Biobío. Ustedes como organización gremial, ya de una perspectiva mucho más macro, ven entonces que podría, si de aprobarse la nueva constitución, se podría avalar y potenciar más este tipo de hechos de la expropiación finalmente con una nueva constitución. Sería atroz. Yo pienso, es cierto, que los chilenos tendrán que empezar a tomar de verdad el peso de lo que está ocurriendo. Yo creo que aquí espero y tengo alguna confianza de que se enmienden todas estas cosas que están haciéndose a nivel del proyecto constitucional, porque lo que aquí se generaría sería prácticamente una tremenda división entre los chilenos que puede conducir a cualquier cosa. Yo creo que aquí, si no hay racionalidad, si no hay responsabilidad de parte de los políticos en lo que se está haciendo, la verdad es que este país se nos va a perder. Y yo creo que efectivamente lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, nosotros hemos involucrado también a la Embajada de Suiza en este caso, porque ellos protegen a sus connacionales. Yo espero también, ¿cierto?, que los derechos humanos, que las embajadas, que la gente que está, ¿cierto?, proponiendo que se requiere paz, sea activamente también responsable de eso y pues podamos, por ejemplo, tener de parte de la embajada una protección verdadera de los ciudadanos suizos que aquí viven, como también de otros ciudadanos, ¿cierto?, extranjeros que pueden estar en otras partes, y veamos también, ¿cierto?, que las entidades que protegen a las personas o sus derechos sean también equilibradas en esa protección. Yo no he visto, por ejemplo, hoy día al Instituto de Derechos Humanos preocupado de lo que está pasando con la familia Bill, que son personas mayores, son personas, ¿cierto?, ya de tercera edad, que están sufriendo esta situación directamente atentando contra sus derechos humanos, insisto. Y no he visto, por ejemplo, una motivación de parte de ese tipo de instituciones, ¿cierto?, para defender a estas personas. Sí defienden, digamos, a los delincuentes. José Miguel, muchas gracias por este contacto. Sabemos que está en la comuna de Alto Biobío, la conexión no es muy buena, pero ha tenido la gentileza, como siempre, de atender a Radio Camila Televisión. Muy buenos días. Gracias, que estés bien. Un abrazo. Saludos a todos.